acabo de subir un video sobre Purifera Diarias, que es más o menos lo que les voy a dar ahora, así que cualquier duda o cosa que quedó por resolver lo pueden ver ahí, lo que no hay nada sobre esta primera parte. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, ya están más o menos algunas cosas de la tabla geológica, ya lo tienen, digamos, visto, porque están viendo grupos, pero bueno, vamos al Proterozoico, donde tenemos los primeros registros, principalmente de vida y los primeros organismos, y en el Neoproterozoico, aquí al final, van a aparecer el primer registro o el origen de los metazoos, ¿sí? Anteriormente al Mesoproterozoico tenemos algunos registros de cianobacterias, cromatolitos, algunos registros de bacterias. Generalmente el Proterozoico está dominado por bacterias. Es así, digamos, la vida es microscópica, y en el Neoproterozoico aparece recién el metazoos y tenemos, digamos, los restos orígenes de fósil de un organismo más complejo, digamos, y entre ellos vamos a tener las esponjas, nidarios y algunos grupos que son afines y otros no tanto. ¿Qué han leído ustedes sobre, en esta lectura sobre el Neoproterozoico? Sobre, principalmente sobre el la fauna ediacara. ¿Qué es lo que llegaron a entender sobre esa parte? Tengo entendido que hubo como una explosión de diversidad durante esa etapa, la cual después hubo una extinción y después hubo otra explosión de diversidad en el Cámbrico, pero en menor medida o en menor cantidad, ¿puede ser? Sí, bien. Bueno, para que anotamos alguna cosa interesante que dijiste, algunas palabras, como y, me gustó la palabra que usaste, explosión. Bueno, sí, sí más vale, hubo una explosión. ¿Qué más? Esa explosión, ¿qué significa explosión? Lo entiendo como una gran aparición de diversas especies. Bien, sí, bien, sí, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, eso sí, es una explosión, es eso, una aparición súbita, y explosión se refiere a eso, ¿no? Algo de de corto tiempo, ¿no? Algo de poco tiempo. Yo creo que la palabra tiempo tiene que estar, digamos, relacionado con el concepto, porque pues, si no, no sería explosión, sería algo gradual. Entonces, algo que aparece de golpe, ¿sí? Y que no, digamos, algo distinto que no estaba y de golpe aparece. Entonces, vamos a ver que en el Cámbrico sucede algo famoso, que es la explosión cámbrica, que lo vamos a ver, ¿sí? Es tan famosa la explosión cámbrica, ¿sí? Pero antes del precámbrico, o sea, el precámbrico es una denominación informal que abarca todo el león proterozoico, arcaico, adipo y areano. Es, digamos, 70 más o menos por ciento, 80% de la historia de la Tierra, ¿sí? Pero en el precámbrico, acá en el Ediacara, al final del cámbrico, antes de llegar al cámbrico, hay una fauna muy particular, que es la fauna Ediacara, ¿sí? No está, si usted lo dijeron, no está tanto relacionado con la explosión cámbrica, ¿sí? Es fauna muy particular. ¿Qué pudieron leer sobre esta fauna? ¿Alguno me puede decir una característica que encontró sobre la fauna de acá? No estoy seguro, profe, pues, no me acuerdo, pero eran organismos unicelulares principalmente. Eh, Después creo que los primeros eh, son, ¿cómo se dice? Pertenecían a un ambiente anóxico,
es decir, sin oxígeno. Sí, Más adelante después aparecieron los primeros que realizaban fotosíntesis oxigénica, ¿puede ser? puede ser. Estoy buscando acá es muy malo la pizarra. Bueno, sí, digamos, ustedes no sé si leyeron el tema del origen de la vida, de bastantes libros y cuestiones interesantes, pero en este caldo primitivo que se forma, hay muchas teorías donde algunas hipótesis dicen que se originan en el fondo del océano y otros sobre la superficie, ¿sí? Algunos en el fondo porque se apoyan en que la superficie, como estaba los rayos ultravioleta, digamos, no había una atmósfera como tenemos ahora, entonces estaba desprotegida la Tierra de esos rayos ultravioleta, entonces era imposible que perdure la vida en la superficie de los océanos. Entonces en los fondos era como un poco, estaban un poco más protegidos. ¿Sí? Por eso mucho ahora se estudia lo que son las faunas de bacterias que están en los fondos de los océanos actuales, lo que son las cordilleras oceánicas, las fosas oceánicas, que en los últimos años se han explorado y se han encontrado una diversidad de bacterias, digamos, sorprendente, que vivan esas condiciones tan extremas, ¿sí? Que viven sin luz, obviamente. Entonces, ese tipo de bacterias, ese tipo de biota, se cree que era la que existió, digamos, en los primeros momentos del precambio. Después, en la fauna de Akara es muy particular porque ya tenemos grupos de organismos ya de metazoos, o sea, son grupos más complejos. Si nosotros buscamos aquí, por ejemplo, no busqué, acá, y de Akara, por ejemplo, la fauna de Akara, ponemos aquí Google, no sé si ven, se carga. Ahí va. Este es el típico, digamos, el tipo de imagen que nos aparece de la fauna de Akara. Cuando nosotros googleamos nos aparece este paisaje, esta imagen. Nosotros vemos ahí organismos llamados complejos. O sea, previo a la fauna, a la de Akara, al periodo de diacárico, previo, no hay, digamos, una fauna o un resto de organismos macroscópicos tan complejos como aparece aquí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es una poco, no se llama tanto explosión porque vamos a ver, pero es un poco, digamos, repentino la aparición de esta fauna en el Ediacara. Y como ustedes ven, ¿qué tiene en particular esta imagen? ¿Alguno puede conocer algún grupo? Por ejemplo, ¿se le ocurre que puede ser este tipo de organismo o estos? ¿Se observan nidarios? ¿Puede Por ser? ejemplo, podrían ser nidarios, algún otro más. Algas verdes y rojas. Por ejemplo, algas verdes y rojas. En un momento se pensó que eran algas verdes y rojas, sí. Esto, para que ustedes tengan una idea, son de pocos centímetros, ¿no? No son tan grandes, los organismos, son pequeñitos. A ver si tengo otra. La tenía una, podría servir. Este, por ejemplo, centrar, que es este que está acá abajo, a la izquierda, el ser este, el organismo de Leagar. Que ven aquí es una impresión, algo entre comillas radial, subcircular, ¿no? Con unas líneas concéntricas y tenemos parece un eje, algo central, ¿sí? Nada más que eso. Ahí la pregunta, ¿qué grupos son estos? ¿Qué serán estas faunas, estos organismos? Y bueno, así salieron un montón de hipótesis y les digo la verdad, muchos de estos taxones todavía están en ver qué son, de su afinidad taxonómica, pero bueno, esto es lo interesante de la fauna de Akara, que muchos de estos grupos no tienen una afinidad taxonómica con los actuales. ¿Sí? No es ni nidario ni esponja, principalmente estos organismos que parecen una fronde.
Esto aquí sí parecen como unas pequeñas medusas, como ves, que probablemente tengan una afinidad con Nidarius, pero estos organismos aquí tienen una arquitectura y una morfología totalmente distinta. A ver si puedo encontrar una foto más. Sí, de acá. Bueno, este es otro, es Springina, que acá tiene como una simetría más bilateral y parece como una parte, diferentes regiones. Parece que podría ser esta parte anterior y esta posterior. Pero este es el fósil, uno de los fósiles representado por estas estructuras que son las más comunes que aparecen en la fauna de carne. ¿Sí? Entonces, en esta forma, no tiene mucho, parece una fronde, pero no tiene ninguna relación con fronde. No son venas, ni son nada que sea relacionado con vegetal. Y con algal se lo ha relacionado, pero tampoco se lo ha descartado. Entonces, toda esta fauna de Acara, y lo particular es que es una fauna totalmente nueva, que no tiene, que muchos de sus taxones no tienen ninguna relación con lo que conocemos actualmente. Incluso este grupo se lo ha llamado como otro filum. Hay un científico muy famoso que estudió, principalmente se dedicó a las trazas fósiles, Lager, estudió esta fauna y lo denominó Bendobiota, a toda esta fauna de Precámbrica que no tenía dónde encajar taxonómicamente. No se sabía con qué grupo de organismos hoy en día podría ser, si era un artrópodo, un cnidario, una esponja, un molusco, no se sabía dónde meterlos, entonces se llamó Filum Bendobiota. Un filum distinto, imagínense, algo totalmente desconocido para los grupos que hoy representan en la Tierra. Entonces, esta fauna de Acara, la verdad es muy interesante, porque está compuesto por un montón de organismos que su afinidad biológica es incierta, sería la palabra. No conocemos, en algunos casos se ha estudiado profundamente estos organismos, viendo qué podrían ser o cómo por lo menos funcionalmente podrían haber, digamos, no sé, algo de la biología, tratar de inferir a la biología. ¿Sí? Entonces, la fauna de Acara se encuentra en diferentes partes a nivel mundial, no solamente está restringido en un lugar, sino que se encuentra tanto en Australia como en Europa, en Norteamérica. Y nosotros en Argentina, hace poco se describió también parte de la fauna de Acara en Buenos Aires, cerca de las sierras de Tandil. Se han encontrado algún resto de estos tipos de organismos son típicos de la fauna de Acara. ¿Sí? ¿Sí? Que tienen esta forma donde tiene la base a veces tiene como algo circular donde se fijaba el sustrato. ¿Sí? Entonces es muy particular esta fauna y solamente aparece en ese periodo y no aparece más en el resto de la historia de la Tierra, ni siquiera después lo que es el Falenozoico. Otra cuestión, cuando ustedes ven esta imagen, esta fauna de acá a nivel ecológico, ¿dónde los vemos? Perdón, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Esta fauna de acá. ¿Sí? No sé si le encontraron alguna información. Estos organismos que muchos son inciertos. ¿En qué ambiente vivían? Marinos, pero ¿en qué ambiente? ¿Eran más bentónicos o planctónicos? Bentónicos. Bien, eran bentónicos, exclusivamente bentónicos. Vivían fijos en el sustrato, la mayoría, algunos creen que podría tener una pequeña movilidad, pero principalmente eran fijos, ¿sí? La mayoría eran fijos en el sustrato. Y vivían ahí, zona bentónica, no tan profundo, no en un ambiente tan profundo, recibían algo digamos, de la zona fótica, de luz. Y lo particular es que eran estos organismos, en su
a nivel trófico no existían los predadores. ¿Sí? Era como, van a encontrar que es muy raro, pero en algunas páginas lo llaman jardín del Ediacara o jardín del Ediacara, ¿no? Aludiendo al jardín de Edén, digamos, de la Biblia. O sea, es decir, a un paisaje, a un ambiente donde no existían predadores y todos los organismos convivían de una manera armónica en el medio, ¿no? En el agua, en el mar. Entonces, por eso por ahí lo pueden encontrar como jardín de Ediacara, como ese óptimo conviviendo de organismos sin la presencia de predadores. ¿Hasta acá se entiende? Más o menos la fauna de Ediacara, ¿a dónde apunta? ¿A dónde apuntamos? Sí, sí, profe. A ver si puede ser más chico. Bien. En el práctico van a haber dos fósiles de esta fauna de Acara, que es Springina y Ciclomedusa. Ciclomedusa es este que está aquí a la derecha, y Springina es aquel que les mostré anteriormente, que es este, que también es parte de la fauna de Acara, pero no se sabe su afinidad, ¿sí? Digamos, de alguna manera Springina parece un poco más relacionado a un organismo metazoo más familiar, porque tiene como una diferenciación regional, como un céfalo anterior y alguna región, digamos, posterior, tiene una simetría bilateral y podemos dividir el cuerpo como en dos lados. Entonces podría tener una relación un poco más animal, podemos decir, hasta algunos lo ponen dentro de los primeros, probablemente antecesores de los artrópodos, o otros lo relacionan con los moluscos, ¿sí? Pero bueno, tenemos molde de yeso tanto de este, de Springina o Ciclomedusa, son los dos fósiles que van a ver en el práctico. Bien, volviendo entonces a la fauna de Acara, es muy particular. Estamos, tenemos un momento, un jardín, le llaman porque no existen predadores, tenemos sus grupos taxonómicos inciertos, con una afinidad taxonómica que no sabemos mucho a dónde incluirlos, así como ustedes tiraron varios grupos, así se fue debatiendo durante el tiempo. Le digo que algunos, Celarge denominó endobiontes, todos estos grupos, y hoy en día este, este fósil que se refiere a un taxón llamado Rangea, hoy en día se lo conoce como un grupo, también nos fuimos los rangiomorfos. ¿Sí? Los rangiomorfos. Esto que estamos escribiendo acá después se lo paso a usted. Los ordeno un poquito mejor y se los paso. ¿Sí? Los rangiomorfos. Hoy en día se lo conoce así, ¿sí? Como un filum rangiomorfo. ¿Ah? Se sabe que era animal, pero de alguna manera no sabemos con quién estaría relacionado. ¿Sí? Por eso es un grupo aparte. En algún momento se llamó de biota de Acara porque, como alguien mencionó, lo habían relacionado como algas. Entonces, me llamaron fauna, que es exclusivamente animal, lo llamaron biota de Acara. Pero hoy en día ya todavía se vuelve o se revuelve a utilizar la palabra o el concepto de fauna de Acara. Bien, ¿algo más que leyeron sobre la fauna de Acara o la transición? ¿Qué pasa entre la transición después de la fauna de Acara y Cámbrica? Con respecto a la transición entre las dos faunas, sé que cuando ocurrió la diversificación del Cámbrico, la cantidad de diversidad es menor en comparación con la diversidad que estaba presente en el Ediacárico. Y Bien, eso hace mención de que hay varias teorías. Teoría ambiental creo que era, teoría ecológica y teoría genética, que establecen por qué pudo haber ocurrido esa menor diversidad.
En verdad hay una mayor, Felipe. En el Cámbrico, la explosión cámbrica, ahora vamos al Cámbrico. La explosión cámbrica está referida a la aparición súbita, por eso se llama explosión, ese sería el concepto de todos los filum que actualmente conocemos. ¿Sí? Aparecen los nidarios, aparecen las esponjas, aparecen los artrópodos, aparecen los cefalópodos, aparecen los varios grupos de moluscos, las clases de moluscos, la mayoría, aparecen los braquiópodos que vamos a ver. Entonces en el Cámbrico, si nosotros ponemos acá, buscamos Cámbrico, vamos a ver, si tenemos algún dibujo de reconstrucciones, como te digo más el otro. Bueno, podemos poner este, por ejemplo. Fíjense, de esta fauna que tenemos aquí, estamos aquí, del precámbrico al cámbrico, hay un cambio radical de organismos. Acá ya tenemos esponjas, tenemos artrópodos crustáceos, tenemos trilobites, tenemos nidarios, tenemos otros grupos de artrópodos que vamos a ir viendo durante las clases, ¿sí? O sea, hay un cambio drástico entre el ediacario y el cámbrico. Y acá sí estos organismos son mucho más sencillos de asociarlo con los grupos que nosotros conocemos actualmente, porque ya tienen una regionalización, un céfalo, ojos compuestos, entonces nos resulta mucho más familiar este tipo de fauna, más allá de su rareza, nos resulta por lo menos más cómodo estudiarlo, analizarlo, porque tenemos, digamos, con qué comparar en la actualidad. ¿Sí? Entonces eso de la explosión cámbrica se refiere a la aparición de todos estos grupos, Tophinum, en en un periodo de más o menos de 10.000 años, perdón, 10 millones de años. Así que 10 millones de años parece un montón, pero en estos momentos para el Cámbrico es muy poquito. ¿Sí? ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo fue esto? Es bastante interesante. Vamos a ver si encontramos acá. No sé si ustedes llegaron a leer Burgess Reffel. No sé si leyeron algo que. Si llegaron a leer en los apuntes de Burgessel Sí, que menciona. es un yacimiento en Canadá, Sí, el cual es, se sí, denomina como Lagerstätten. sí. Bueno, fue sorprendente. Wyckoff, un geólogo en los años 90, no, los años 90 no, mucho anterior, en 1960, 70, va a hacer una expedición acá, a Canadá, son lutitas, él significa lutitas, son unas pelitas negras, hace una expedición a buscar fósiles y empieza a sacar lajas con fósiles, trilobites principalmente y todos estos organismos que nosotros vemos aquí a la derecha, un montón de organismos, y se da cuenta que está en una presencia de una fauna increíble marina en el Cámbrico y que hasta el momento era poco conocida o descubierta. Entonces dije, anteriormente se sabía algo de la fauna de cara, pero no se sabía nada de esto. De golpe aparece un montón de fauna sin descubrir en el Cámbrico de golpe. Y estaban casi todos los grupos representados. Entonces, claro, imagínate lo que generó a nivel científico este hallazgo, hasta que después se fue a hacer más exploraciones, después incluso uno de los científicos que ustedes por ahí conocen por las teorías evolutivas, que es Stephen Jay Gould, va también a explorar a este lugar, se basa el libro que es
La maravillosa vida de Stephen Jay Gould, se basa el libro sobre toda esta fauna cámbrica que él escribe y es muy famoso ese libro. Después cuando el jueves se lo llevo el libro y lo muestro, entonces basa todo sobre la interpretación y estudio de esta fauna. Y él, una de las bases por el cual dice, digamos, contrapone a Darwin con el tema de los cambios graduales y del árbol de diversidad que no se conocía y no ve un cambio gradual. De ahí viene la explosión. De golpe aparece un montón de organismos totalmente complejos y especializados muchos. No hay, no hay entre el Ediacara y el Cámbrico, no hay un paso gradual, o ni siquiera hay fósiles que lo indiquen ese paso gradual. ¿Me, me explico hasta a dónde voy? Sí, sí, perfecto. ¿Sí, sí, se entiende? Sí. Sí. Entonces, de golpe aparece toda esta fauna increíble y de ahí vienen todas las preguntas. ¿Cómo, por qué? ¿Cómo? ¿De cuándo? ¿En qué momento apareció todos estos organismos, todos estos grupos de golpe en un momento, periodo tan poco? Después apareció la fauna de Chenjiang, que era conocida, pero que está en China, pero digamos, en aquel momento la parte científica de China se publicaba o era muy restringido a abrirse, digamos, mundialmente. Entonces, todos los papers, los trabajos estaban en chino y eh, se conocía esa fauna cámbrica de China, pero no era mundialmente conocida. Después, cuando los chinos se abren al mundo y tienen la misma fauna que se encontró en Canadá, lo tienen en China, pero tienen algunos años más viejos, o sea, más es el cámbrico inferior, se dieron cuenta que ya está, la explosión cámbrica sí hubo y que todos estos organismos están representados. O sea, para que ustedes tengan una idea, en el cámbrico inferior no hay muchos registros fósiles y en el cámbrico medio está lleno de esta explosión cámbrica, de esta fauna cámbrica particular. ¿Sí? Es tan particular esta fauna cámbrica que hay muchos organismos tan raros que incluso otros investigadores, otros eh, paleontólogos como Sekowski, por ejemplo, describió a esta fauna y lo llamó fauna evolutiva cámbrica, porque era exclusiva del cámbrico. Vamos a ver después a lo largo del Paleozoico, cuando estemos viendo hoy un poco y después otros grupos, que muchos organismos que aparecen en el cámbrico, algunos llegan hasta el ordovícico y otros no, y dejan de existir en el resto del Paleozoico. ¿Sí? Por ejemplo, Opavinia, que es este artrópodo que tiene una proyección anterior, es exclusivamente el cámbrico, no aparece en otro lugar. Anomalocaris, que vamos a ver que es otro artrópodo, con dos extensiones anteriores, ¿sí? Aparece sí parte en el ordovícico, pero ya no son tan comunes como en el cámbrico. Entonces, de ahí viene la palabra explosión, porque de golpe apareció una fauna completamente distinta a la de Acara, con todos los grupos representados. De ahí viene la explosión cámbrica, que está relacionada con el origen de todos los filum. ¿Alguno escuchó o leyó algo sobre la revolución agronómica en los textos? La Yo verdad no, que no recuerdo, no profe. recuerdo tampoco. Bien, el límite entre cámbrico y precámbrico aquí lo da una traza fósil, ¿sí? El límite entre las dos es una traza fósil. ¿Qué significa? Que en el precámbrico hay unas trazas simples, sencillas, superficiales, ¿sí? Y a partir del cámbrico, a ver si acá teníamos una imagen que lo vi por ahí dando vuelta.
Vamos a poner acá cámbrico. Esta imagen representa un poco lo que es la revolución agronómica. Bueno, este sería un paisaje de lo que era el precámbrico, ¿sí? Donde tenemos estos rangiomorfos y otros organismos asociados que vivían en el Ventos. Esto verde que se ve, que está representado aquí, es porque el lecho del marino del Ventos estaba cubierto por matas microbiales, ¿sí? Matas algales. De ahí viene la preservación de estos organismos, porque ustedes imagínense que estos organismos son de cuerpos blandos y son muy difíciles de preservarse por todos los que tienen que sufrir o todas las alteraciones tafonómicas que puede sufrir un organismo. Entonces, estas matas microbiales hacían una especie de máscara. O sea, cuando el organismo moría, quedaba la impresión del organismo como una máscara de estas matas, en estas matas microbiales. Después estas matas microbiales eran cubiertas por sedimentos o por ceniza volcánica y quedaba preservado la impresión del organismo. En este entonces, en este jardín, podemos llamar, que no existían los predadores, el uso del sustrato era muy poco, eran aquellos organismos que apenas se movían horizontalmente, ¿sí? En cambio, para el cámbrico, el primer cambio que hay antes de que aparezca toda esta fauna es a nivel de suelo, ¿sí? Se ven trazas más complejas que dan indicio de que los organismos no solamente utilizaban de forma horizontal el suelo, sino de forma vertical, ¿sí? O sea que había organismos que se empezaron a enterrar. Y parte de esos organismos eran complejos y que dejaban tanto trazas verticales complejas y horizontales complejas, no eran tan simples como en el precámbrico. Y los restos algales o estas matas ya no estaban presentes. Entonces, de alguna manera, se relaciona que esta complejidad en el uso del sustrato del organismo es aprovechar ese recurso de algas, un recurso para alimentarse por parte del organismo, ¿sí? Este cambio en el uso del sustrato se denominó revolución agronómica. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entonces, en el límite del cámbrico o parte de los yacimientos cámbricos donde no se observan estos organismos, en el cámbrico principalmente inferior, muy cercano al precámbrico, se ve estas trazas complejas. Entonces uno, con esa, digamos, evidencia, uno ya supone diciendo, bueno, estoy aquí presente en el cámbrico, ya no estoy más en el precámbrico, ¿sí? Entonces ya tenemos una evidencia de la complejización que se hace en los organismos en el uso de sustrato. Y eso llevó también, es parte de esta explosión cámbrica, porque no solamente los organismos usaron el sustrato, sino que otros organismos empezaron a tener otro comportamiento como nadadores, activos, empezaron a moverse, cosa que en el Ediacara era un poco todo más quieto, ¿sí? No había mucho movimiento a nivel, digamos, no se movían tanto los organismos, eran más principalmente fijos. Está acá, hay algunos representantes como trilobites, braquiópodos, ¿sí? Nidarios, algún moluscos, otros moluscos, algunas trazas, ¿sí? Algunos gusanos. Entonces, tenemos aquí otra cuestión más, la revolución agronómica, que está relacionado un poco con la explosión cámbrica, claro, pero es otro concepto, ¿sí? Y viene emparentado con el cambio que hay entre el precámbrico y el cámbrico. Estamos. ¿Qué pasa en esta explosión cámbrica? Aparte de que aparecen todos los filum, tenemos creadores, lo nuevo, ¿qué tenemos? Tenemos esqueletos, no esqueletos como los vertebrados, sino esqueletos
exoesqueleto, si quieren llamarlo, pero aparecen los artrópodos, empieza lo que es la mineralización de los tejidos, ¿sí? De la dermis, ¿sí? Tenemos ya una cadena trófica mucho más compleja. Tenemos nadadores, tenemos un montón, digamos, de atributos biológicos, ecológicos nuevos, y que de aquí en más empiezan los organismos a ocupar, ¿no? Todos estos tipos de atributos y todos los nichos y todo lo que viene después en la evolución. ¿Se entiende más o menos el cambio? Eso es importante, que hay entre la fauna de Acara y la fauna cámbrica. Sí, sí, profe, se entiende. Bien, aquí entonces la explicación, cómo surge esta fauna cámbrica, son tres, que vos bien dijiste. Una era la ambiental, ustedes lo habrán leído, la ecológica y la genómica. ¿Sí? Creo que son así, esas tres. ¿Alguno puede explicar alguna de las tres? ¿O más o menos lo que entendió? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Si alguno puede explicar alguna de estas tres hipótesis de por qué surgió la explosión cámbrica o por qué surgieron todos estos filum que conocemos actualmente. La ambiental era que estaba referida a, justamente como dice el nombre, también el ambiente, un ambiente más oxigénico, entre otros factores puede ser. Sí, sí, climático también. Nosotros, por ahí, si le dieron el texto, en el precámbrico tenemos unas glaciaciones metidas aquí y de golpe en el cámbrico tenemos un clima cálido, ¿sí? Además, el oxígeno aumenta totalmente, entonces es como que el clima cálido de alguna manera colabora a que las condiciones ambientales fueron favorables para que aparezcan estos nuevos grupos. ¿Alguno quiere compartir lo que ha leído, entendido sobre la hipótesis ecológica? A ver, eso tiene que ver, si no me equivoco, con en lo que sería en un principio, eh, tuvo un ambiente que ocurren las primeras extinciones. No todas las especies desaparecieron, todas ciertos individuos. Eh, por ahora, la diversificación en el Cámbrico tenía que compartir el hecho con otras especies que se tuvieron después de las extinciones, limitando en cierta manera la diversificación. ¿Puede ser? ¿Estoy medio equivocado? No, parte, ¿alguno quiere agregar algo más? Que haya entendido sobre la parte ecológica, principalmente está referido, usted imagínese que acá aumenta la diversidad en el Cámbrico, ¿sí? Acá tenemos algunos grupos de organismos y acá tenemos muchos más diversos. En la misma foto se puede observar distintos organismos más variados en la fauna cámbrica. La ecológica también está muy relacionada con la presencia de depredadores. Y parte de lo que dijo también el compañero, o sea, después de la sesión en el Cámbrico, hay algo que sucede que es el desmembramiento de un supercontinente que existió acá en este límite. Entonces, eh, hay nuevos, digamos, nichos ecológicos para conquistar. ¿Sí? Estos organismos estaban muy, digamos, restringidos a un ambiente ecológico. Y de golpe hay un montón de ambientes nuevos por parte de los organismos sin explorar. Y que la presencia de predadores, la aparición de predadores,
podría haber jugado un factor fundamental en la presión de la conquista de estos organismos a nuevos ambientes, ¿sí? Al aparecer los predadores, estos organismos empezaron a huir de ellos, de esos predadores, y empezaron a tener otras destrezas y otras adquisiciones evolutivas que le ayudaron a conquistar ambiente o a desarrollar estructuras de movilidad o de defensa. Entonces, la parte ecológica de alguna manera está relacionado con la presencia de predadores y con la disponibilidad de nichos que aparecen en el Cámbrico sin explotar. ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Y la parte genómica y la teoría genómica, esta hablaba de los genes Hox, no sé si alguna vez escucharon, los genes del desarrollo, por ahí en algún vertebrados o... Sí, esa tenía que ver con que durante la explosión cámbrica los genes Hox se empezaron a organizar, se empezaron a estructurar y por lo tanto determinar como, a ver, no me acuerdo si la estoy diciendo muy bien, pero sé que era que se empiezan a estructurar genes Hox durante la explosión cámbrica y una vez que están establecidos, la diversificación de las especies se ve como más, no sé si decir cerrada, pero un poco más centrada dentro de los márgenes que permiten los genes Hox que se organizaron en ese punto. Sí, lo que también dice es así, digamos, el tema de los genes Hox, no sé si ustedes se ubican los genes Ovebox, también lo pueden encontrar, los genes del desarrollo, son los genes que se comparten a nivel, digamos, no sé si escucharon lo que es homología profunda, o sea que todos, digamos, tenemos una homología de que compartimos esos genes de desarrollo, todos los organismos. Entonces, digamos, de los animales, ¿no? Principalmente. Entonces, el mismo gen que yo tengo que codifica, que tenemos, digamos, que codifica para el crecimiento, el desarrollo del ojo, de la cefalización, lo tiene también la mosca, o lo tiene también un poliqueto, lo tienen organismos, el mismo grupo de genes que también codifica para el desarrollo de estructuras anteriores o posteriores, ¿sí? Entonces, esos genes compartidos entre todos los grupos de organismos, se supone que hoy en día que se altere algún gen de esos mecanismos podría ocasionar un caos, digamos, en el desarrollo de algún miembro o algo, pero de alguna manera están contenidos o se alteran poco o nada porque están resguardados o contenidos dentro de, o regularizados dentro de todo lo que es la fisiología genética en el desarrollo y la transcripción de esos genes, ¿sí? Entonces, en aquel momento se pensaba que como esos genes, de alguna manera, estaban susceptibles a cambio, no estaban resguardados como hoy en día, con todos los cuidados, digamos, entre comillas, en la programación del desarrollo. Entonces estaban susceptibles a las mutaciones o, o a las inferencias o a las alteraciones ambientales. Entonces, un cambio mínimo en esos genes, en vez de generar una estructura, genera otro tipo de estructura. Y de ahí viene la diversidad de formas que aparece el cambio, como estas raras, como aparecer acá, como por ejemplo que tiene como 5 o 6 ojos, o una probóscide alargada, ¿sí? Porque un cambio mínimo genera un gran cambio a nivel morfológico y estructural, ¿sí? Adquisiciones nuevas. Entonces, de alguna manera, la teoría genómica lo que dice es que estos genes estaban, de alguna manera, no quiero decir la palabra como probando, digamos, o experimentando, pero de alguna manera estaban susceptibles a cambios, entonces mutaban rápidamente y eso generaba estructuras nuevas morfológicas, que después veían si eran exitosas o sobrevivieron o no, ¿sí? Eso ya es otro camino. Pero de alguna manera, si uno se pone a pensar en estas tres teorías, uno piensa que por ahí las tres de alguna manera convivían o no es que una
una quita la opción de la otra, por ahí las tres se complementan, ¿sí? O sea, la parte ambiental, el clima, es cierto, es un clima más cálido, la parte ecológica, la aparición de predadores probablemente haya afectado a la comunidad, a la parte faunística, en las relaciones tróficas, y eso haya generado también eh, nuevos mecanismos que aparecieron de movimiento de los organismos, y obviamente esto podría estar también de alguna manera promovido por la alteraciones genómicas del desarrollo. Yo creo que las tres teorías se complementan de alguna manera. ¿Se entiende esto más o menos? Sí, sí, profe. Bien, entonces, a partir del Cámbrico tenemos casi todos los grupos de invertebrados que vamos a ver, que aparecen, incluso aparecen los cordados. Aparecen todos los filos que conocemos actualmente. Algunos pueden decir, como vamos a ver, que algunas de estos organismos que tenemos aquí en el Ediacara podría estar relacionados con el tema del origen o relacionado con un grupo taxonómico actual, ¿sí? Pero siempre está en debate este organismo en dónde ubicarse. En los relojes moleculares, obviamente, marca que el inicio o la aparición de muchos grupos es en el precámbrico, ¿sí? Tiene, de alguna manera, tendría un poco de lógica, ¿no? Solamente que no tenemos ningún registro fósil. Pero en el cámbrico, porque en el cámbrico ya tenemos casi todos los filos, tenemos muchos organismos súper especializados, no tenemos, ahora vamos a ver que nos tenemos a veces grupos intermedios o ancestros, entre comillas, hacia lo que podría el grupo actualmente. Entonces, es muy curioso porque en un momento el cámbrico es uno de los periodos más importantes y uno de los más eh, a nivel evolutivo. ¿Por qué tenemos la aparición de estos filum y tenemos en un margen de tiempo muy poco? De ahí viene la explosión cámbrica, ¿sí? Y aquí aparecen todos los grupos. Y nosotros siempre vamos a empezar cuando hablemos de cada grupo que en el cámbrico, hacia el cámbrico, hacia el cámbrico. Entonces, como una regla o estudio, cualquier pregunta sobre Pilocron, por ejemplo, de algún grupo grande de organismos de invertebrados, es casi seguro que ponen desde el Cámbrico hasta algún lugar. ¿Sí? Se le pregunta, bueno, por ejemplo, los moluscos, el biodón del molusco, bueno, seguro que el Cámbrico es bastante, ¿no? El Cámbrico siempre va a ser, por ahí uno está dudando dónde es el origen del grupo, y si no es el Cámbrico, es ahí en el Ordovícico, pero están ahí, ¿sí? ¿Alguno quiere aportar en la lectura de esos dos trabajos sobre este tema? Porque ahí hablan un montón de otros organismos, restos, y también hablan por ahí otras cosas de la fauna. ¿Que le ha llamado la atención sobre esta fauna? Hay una palabra que dice ahí, que es dispa. No sé si ustedes lo llegaron a encontrar en la palabra como mencionan un momento disparidad versus. ¿Cuál es la diferencia entre disparidad y diversidad? ¿Uno sabe a qué se refiere con disparidad? Es la diferencia que hay entre los objetos. Diferencia, sí, sí. Sí, tiene algo que ver con las diferencias. En general, la disparidad morfológica se refiere mucho a formas distintas, ¿sí? La disparidad que sean dispares, que sean como cosas opuestas, distintas, ¿sí? La diversidad está relacionado a nivel, por ejemplo, taxonómico de especies o género. Son especies distintas, pero no hay disparidad entre las especies, ¿sí? Las especies entre ellas se asemejan, se diferencian por algunos caracteres, pero en general se asemejan, ¿sí? Entonces,
Se supone que en el Cámbrico hay una gran disparidad morfológica porque aparecen todos los planes corporales y después este evento no se vuelve a producir más en el tiempo. O sea, aparecen los planes, los bilaterales, los radiales, los bilaterales, el plan corporal, el ojo artropodiano, aparece el miembro artrópodo, aparecen todos los planes que hoy en día conocemos y que eso no se vuelve a repetir más en la historia de la Tierra. Pero en el Cámbrico hay una gran disparidad, pero hay una baja diversidad, ¿sí? Tenemos todos los filos representados, pero vamos a ver que tenemos pocas especies de cada grupo. O sea, tenemos los artrópodos están presentes, pero no son tan diversos. Y tenemos también otros grupos presentes, pero no son tan diversos. O sea, son un poco alto, tenemos muchos grupos a nivel, yo digo, clase, órdenes, tenemos muchos grupos, pero a nivel de especie tenemos baja diversidad. Que después la diversidad explota a partir del Cámbrico superior y en el Ordovícico. Acá la diversidad triplica y ahí la cantidad de familias y especies que aparece es impresionante, ¿sí? Entonces, es como, de alguna manera, la disparidad es como le da pie a que después se diversifiquen estos organismos y aparezca, digamos, una gran diversidad. Entonces, en el Cámbrico tenemos una alta disparidad. ¿Se entiende más o menos la diferencia de estos dos conceptos? Se cortó, profe. Ah, todo. Bueno, voy de vuelta. La disparidad está relacionado con los planes corporales, los planes morfológicos. Si se supone que en el Cámbrico tenemos una gran disparidad porque acá aparecen todos los planes morfológicos, tenemos el plan de artrópodo, el plan bilateral, el plan radial, aparecen los ojos, aparecen todas las formas corporales, morfologías, que después eso no se repite más en la historia, ¿sí? Se va a repetir, se va a aparecer algunas cosas cuando vean la evolución de los vertebrados gradualmente, pero no aparece algo novedoso a nivel de plan corporal. Y la diversidad es baja en el Cámbrico. Tenemos estos corporales nuevos, que hoy en día conocemos lo que diferencian los filum, pero tenemos pocas especies representadas para cada uno, ¿sí? Tenemos a nivel de clase representados, pero tenemos pocas especies. En contraste, para el ordovícico hay una revolución de la diversidad, incluso hay una denominación, se llama revolución ordovícica, donde estos grupos del Cámbrico, estos planes corporales se diversifican y tenemos un género, familia y especies nuevas. Se triplica la cantidad de especies y de familias. Entonces se entiende ahí la diferencia entre disparidad y diversidad. Sí, profe, creo que ahí se entiende. ¿Sí? La disparidad tenemos esto. Es dispar puesto, ¿sí? Planes corporales aparecen morfológicos que después no se repiten. Después hay pequeñas variaciones de esos planes corporales que generan de alguna manera la diversidad, ¿sí? De ahí está emparentado entre la disparidad y la diversidad, como que tiene que haber una disparidad primero antes de que haya una diversidad. Entonces, en el Cámbrico van a leer que hay una gran disparidad, pero hay todavía baja diversidad en muchos grupos. Bueno, esto es un pantallazo. Nosotros cuando vamos a ver en cada grupo vamos a retomar unas cosas del Cámbrico sobre todo. Es un pantallazo sobre el origen de los metazoos, ¿sí? Hay un registro de los metazoos muy antiguo acá para el neoproterozoico, que son unas embriones de nidarios fosfatizados en China, y después tenemos la fauna ediacara, ¿sí? Aquí tenemos evidencia sólida de la evolución de los metazoos. Luego tenemos en el límite, tenemos un vacío de alguna manera, no tenemos un registro de fauna. Lo que sí tenemos, lo que sí vemos es un cambio en el sustrato y en las trazas fósiles, que nos está indicando un evento.
¿sí? Ustedes recuerdan, les puedo mover, pero cada límite que hay es porque algún evento sucede. La tabla geocronológica, esta cronoestratigráfica que ustedes conocen, está dividido por eventos, ¿sí? Eventos biológicos. Entonces, aquí, el límite entre precámbrico y cámbrico del evento es el cambio de traza, ¿sí? De una traza fósil. Entonces, tenemos eso, vamos a ver, hay unas pequeñas conchillas que aparecen aquí, y aparece toda la fauna de golpe, la fauna típica del Cámbrico con todos los filos que conocemos actualmente. Y de ahí se denomina explosión cámbrica, a la aparición súbita de todos estos filos en un periodo corto, geológicamente hablando. Vamos, acá tenemos nuevos pobladores, tenemos esqueletos, tenemos otro tipo de organismos, otra dinámica de poblaciones, de comunidades, totalmente distinta a lo que tenemos en el de acá. Nosotros vemos solamente un pantallazo muy superficial de todas estas cosas. La idea de general de paleontología es ver algunas cuestiones interesantes, cada bloque ver un poco lo general de cada grupo, pero después el que esté interesado y quiera profundizar, esto por ejemplo en geología histórica se habla mucho sobre estos momentos, sobre estos periodos, se debate y se lee mucho sobre cada uno de los periodos, sobre los eventos biológicos y climáticos que sucedieron en cada uno. Después, bueno, en Paleoinvertebrados se profundiza un poco más sobre todos estos temas, se ven muchos taxones de estos grupos con más profundidad, pero esto es algo general para que usted tenga una idea de alguna manera cómo viene representado a registro en el registro y la evolución de estos grupos de invertebrados y de la vida, ¿sí? Porque tenemos acá los cordados, pero ustedes saben que la conquista más o menos de la Tierra se da recién en el Devónico. Entonces tenemos una rica historia, fauna principalmente restringido en los océanos. Bien, si esto quedó claro, creo que estamos con esta parte, este tema. Hay dos opciones, hacemos si quieren un corte de unos minutos o ya sigo con la parte de esponjogenerario muy sintéticamente y terminamos de una corrido con la clase. ¿Qué les parece? Por mí avancemos ya, profe, pero como el resto de... Sí, también ahora. Dale, dale, dale. Bien. Voy a presentar entonces otra cosa. Bueno, esta de lo que yo estoy mostrando aquí es la diapositiva de Porífera Nidaria. Yo les video con estas imágenes explicando cada una de ellas. Que para estos grupos tienen la carpeta que se llama 1 de bloque paleoinvertebrado, tienen esta clase. ¿Sí? Yo acá paso, tienen estas diapositivas ya levantadas en el aula virtual y el video. Realmente lo que me interesa de los poríferos urinarios es por ahí uno le da mucho contenido, pero vamos a tocar temas muy particulares y cuando lleguen a estudiar no tengan que irse por las ramas, ¿sí? El origen de los grupos, casi siempre vamos a dar eso en todos los grupos, y los representantes principales, ¿sí? Y acá principalmente, como ves, sobre los arrecifes, porque si ustedes recuerdan, los corales generalmente son los principales formadores de arrecifes hoy en día. Sale la pregunta, ¿fueron siempre los arrecifes los mismos de hoy en día? ¿Desde cuándo están estos arrecifes que tenemos hoy en día? Y antes, ¿cómo eran los arrecifes? Entonces, como la esponja y los corales son constructores principales de arrecifes, veremos un poco su rol en el pasado. No nos vamos a meter en profundidad con cada uno de los grupos, porque ustedes ya lo tienen bastante sobre cada uno, sobre los poríferos unitarios, saben que uno se forma, cuál es el otro, que uno tiene nido-cisto, toda esa parte morfológica y fisiológica ustedes visto en la asignatura de invertebrados, así que aquí es solamente un paso, pero no nos metemos, nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa, que son la parte de los fósiles.
lo tenemos en el registro fósil. Muchas veces tenemos espículas aisladas o espículas en las lajas, lo cual nos da la presencia de esponjas. ¿Sí? Lo del ósculo, cómo funcionan las esponjas, no nos vamos a meter porque no nos interesa en este momento, pero esto ustedes seguramente con la imagen van a recordar un poco de las esponjas. La sistemática de las esponjas, algunas cosas coinciden o no, lo que sí es que, digamos, como mencioné, las espículas o el esqueleto se utilizan mucho para la clasificación, tanto en fósiles como actuales, ¿sí? Entonces tenemos 4 grandes clases: las Desmospongia, que es la que nosotros conocemos actualmente y tenemos representados, también como los Tinélidos, es uno de los más abundantes, y la clase que actualmente existen, pero son un poco más relegados, y una clase exclusivamente que son los arcocertídeos, que son cámbricos, que no tenemos representados naturales y son exclusivamente este momento del cámbrico, como les mencionamos hace poco. Sí, aparecen ahí y quedan ahí. Y más, la clase Desmospongia es de la mayor diversidad y de mayor variedad de formas. Entonces se divide en 2 grandes grupos: aquellos con esqueletos con espículas silíceas principalmente, y aquellos con esqueletos calcáreos, ¿sí? Con espículas que pueden ser silíceos o calcáreos, y aquellos que tienen esqueletos exclusivamente calcáreos. Acá tenemos un montón de grupos, ¿sí? Tenemos los litístidos, morfa, que son exclusivamente cámbricos, estromatoporata también son cámbricos, espinozoa, que actualmente lo tenemos. Aquí hay un registro un poco gráfico donde muestra algunas relaciones filogenéticas de los grupos, ¿sí? Actinélidos, calcáreos, demospongias y los arqueociáticos, estas 4 clases que los mencioné, donde vemos que los arqueociáticos están restringidos al cámbrico, como lo mencionamos, están ahí, aparecen ahí. Después, en el Paleozoico dominan los Desmospongia, como bien marcan este gráfico en naranjado, ¿sí? Y recién para el Mesozoico y el Cenozoico tenemos un buen registro de las esponjas calcáreas y los actinélidos, ¿sí? Obviamente las Desmospongia siguen dominando en el registro tanto Paleozoico como Mesozoico y Cenozoico, todo el Fanerozoico. Pero llama la atención que para el Paleozoico tenemos únicamente representado solamente esta clase. Con respecto a los nidarios, ustedes se acuerdan que existen 2 morfologías, 2 tipos dentro de los nidarios, que son los pólipos y el tipo de medusa. Nos vamos a meter en profundidad, tiene una simetría radial. Y tenemos diferentes clases. Lo que conocemos: la hidrozoa, sifozoa, zoa, gatozoa. Algunas son exclusivamente con la morfología medusa y otros son exclusivamente con la morfología pólipo, y algunas clases parten en su ciclo de vida parte pólipo y parte medusa. A nivel evolutivo, los nidarios, se sabe muy poco sobre el origen realmente de los nidarios, vamos a ver un poco por qué, pero como tiene bastante diferencia entre sí y bastantes decisiones independientes. Entonces, unas cosas que comparten generalmente los grupos son muy pocas, como la pínula, los nidocitos y la forma radial y una forma de cuerpo polipoide, ¿sí? Que serían como digamos, los caracteres más presórficos compartidos por todos estos grupos. Pues cada uno de los grupos van teniendo un montón de especializaciones particulares. En el Camacho, que es nuestro libro, donde yo le puse algunos apuntes, van a ver esta clasificación, no nos vamos a meter en cada uno de estos. Que vean los grandes subfilum, Medusoa y Anthozoaria, ¿sí? Con algunas de las cosas que nosotros vamos a ver acá en los Anthozoos, ¿sí? Que los tetracolares, vamos a unas clases y subclases típicas fósiles, y
también del Sulfinium medusa, típicamente fósiles. Bien, este es otro gráfico general, donde está principalmente, acá están los andozoos, tenemos algunos grupos, otra coronaria que llega hasta la actualidad, pero tenemos dos grupos que son rugosa y tabulata, que lo van a ver en la clase práctica, que son exclusivamente fósiles del Paleozoico, ¿sí? Aparecen realmente físico y se extinguen en las extinciones termotriásicas, ¿sí? Son exclusivamente Paleozoico y tenemos material para que vean en el práctico. Y tenemos aquí lo que es la actinia, son los polares actuales constructores de arrecifes, que si ustedes ven, tienen un registro muy saltuario en el Paleozoico, y a partir del Mesozoico, principalmente del Triásico superior o Jurásico, empieza a tener un registro importante y soy mucho más. Bueno, hay varias posturas sobre los poríferos y nidarios, porque, por ejemplo, los poríferos ahora encontrar que los llaman parozoas, porque no tienen una composición de un tejido real como tienen los nidarios. Entonces, los llaman parozoa como un grupo independiente a los metazoos, a los verdaderos metazoos, ¿sí? Eso encontrar es muy antiguo, esa denominación parazoa. Pero en estudios más modernos sobre filogenias y orígenes, morfologías, detalle celular sobre los poríferos, que están acá, de Mupoca, Satinelia, ven que tiene un reconocimiento de lesión celular, un tejido, una especie de tejido conectivo actualmente, pero las células reconocen y tienen una adhesión muy parecida a lo que sucede con las células del tejido conectivo. Entonces, las nuevas posturas dicen que las esponjas son metazoos, no son eumetazoos como van a ver en algunos grupos, pero estarían muy relacionados con los metazoos, no son simplemente o simple, como dicen muchas cosas, agrupaciones de células guanoflageladas, ¿sí? Sino que digamos, una complejidad a nivel de casi como un tejido conectivo, ¿sí? Entonces, después, para los unidarios, tenemos tejido, digamos, reconocido el primero, que es el epitelio, ¿sí? Entonces, ya aquí son verdaderos metazoos. Es una característica del grupo. Lo interesante de las esponjas es que tenemos, y de los unidarios también, tenemos registro en Burgessel, justo hablamos de eso, de Cambridge, de una diversidad pequeña de esponjas, como verán aquí, son bastante todas simples, con ósculos, no tienen múltiples canales ni una complejidad, digamos, rara, como de hoy en día, y son muy pequeñitas, ¿sí? Y acá ven por ejemplo, una impresión de un fósil de algunos de esos, ¿sí? Después la fauna Chenjian, que también es cámbrico, se ve un poco más de diversidad sobre las Demospongia. Acuérdense que la Demospongia es la clase que tenemos más diversidad en el Paleozoico, con algunos representantes cámbricos, ¿sí? Algunos que son también iguales o similares a la fauna de Canadá, pero otros que son exclusivamente de acá, de China, que son estos que son un poco más grandes. Como ven, los tamaños son muy pequeñitos, son impresiones, son esponjas muy pequeñas, ¿sí? Bien asociado al ventos, son muy pequeños. No hay una gran diversidad de esponjas, aquí parece bastante, pero no son los grupos más representantes del cámbrico. Con respecto al origen de los nidarios, aquí tenemos algunas consideraciones. El registro más antiguo podría ser el precámbrico, es eso que vimos, que podrían ser nidarios, pero no es nada seguro. Ahora vamos a ver algunas cuestiones. En los nacimientos en Ara, como menciona, tenemos esas similaridades. Otras cosas es que el registro fósil es muy posible que haya sido, digamos, en el cambio tenemos seguro que haya sido anterior. Y tenemos dos que eso lo habrán escuchado, la teoría polipoide y la teoría haploide, ¿sí? ¿Quién origina primero?
se origina primero? ¿La medusa o el pólipo? ¿Cuál de los dos morfotipos aparece primero? ¿Sí? La teoría polipoide es la división de trabajo, considera que los pólipos son los antecesores comunes, ¿sí? Que de ahí, originaria a partir de ese estado de saturación, se fija y forma el pólipo, y de alguna manera, como esta teoría de trabajo se especializa para colonias y se van creando polimórficos, y entre ellos el estado morfológico de la medusa, ¿sí? Que sería más o menos esto, ¿sí? Pólipo, la colonia, la primera que aparece, ¿sí? Después la otra, la teoría celular o de medusa, sugiere que el ancestro de dicho organismo son las medusas, ¿sí? Que al contrario, que la larva esta planctónica después se establece en el fondo y genera después el pólipo, formando después la colonia en la evolución. ¿Qué tenemos en verdad en el registro fósil? Tenemos que el plan de corporal medusoide es la más productiva, en la realidad. O sea, el pólipo no se ha preservado en el precámbrico, no hay una forma parecida a un pólipo, pero sí tenemos formas semejantes a medusas precámbricos. Un grupo, algo interesante acá, chicos, es esto. Fíjese el registro de las medusas. Tenemos algunos representantes posiblemente en el precámbrico, de especies. Después tenemos un grupo acá que les marqué, son los Conulata, un grupo muy particular, fósil exclusivamente. Y después tenemos un registro en el Jurásico, algunos en el Cenozoico. ¿Por qué creen aquí que nos falta para casi todo el paleozoico registros fósiles de las medusas? ¿Por qué creen que hay tantos registros fósiles de las medusas? Si alguno se anima a tirar alguna idea de por qué hay tan pocos registros fósiles de medusas. Porque tienen muchas partes blandas, puede ser. Perfecto, muy buena respuesta. Al tener partes blandas, no tener partes duras, digamos, de alguna manera, el potencial de preservación y de registro es muy bajo. Además de que las medusas encima no viven fijo al sustrato. O sea que doble problema para la preservación, porque tiene que, de alguna manera, caer hacia abajo al fondo y enterrarse. Y como se sabe en la actualidad, muchas de las medusas que estos organismos cuando mueren quedan flotando en el agua, en el mar, por un montón de otros organismos como predadores, y pocos restos llegan hacia el fondo. Entonces, son excepcionales los registros fósiles de medusas. Perfecta la respuesta. Tanto por su composición morfológica, que son principalmente, y también por su estilo de vida. Fíjese que este organismo, este grupo, los conulados, tiene un registro, porque tiene un registro mayor, porque son quintosofáticas, o sea que son elongadas, tienen una conchilla para hacer un medusa, tiene una conchilla, o sea, tiene una estructura más. Y muchos la atribuyen a que eran bentónicos. ¿Sí? Aparecen en diferentes momentos del Paleozoico y suelen encontrarse en ambientes, digamos, de arenisca o limorita. Y muchos son autores, me interesan como pólipos medusas, ¿sí? Pero sabían que eran sésiles. Una imagen de un cornularia, de cómo se lo ven, de una roca, y aquí están cada una de estas conchillas quinéticas que tienen diferentes caras, ¿sí? Ejes, que según los autores, según muchos trabajos, eran sésiles. Bueno, esto solamente le menciono, no tenemos lamentablemente muestras para mostrar con una data, pero para dejarle de alguna manera que hay un tipo, ¿sí? Muy particular de medusas
¿sí? Son principalmente cámbricos, hay otros registros también metidos en el Paleozoico, que tienen quitinofosfatina. Bueno, el tema de los arrecifes del pasado. Si nosotros pensamos los arrecifes tienen un montón de conceptos e ideas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se anima a definir un arrecife? Así de pensar, cuando uno imagina un arrecife, ¿qué imagina? Si le tienes que explicar a alguien qué es un arrecife, ¿cómo lo explicarías? Un ecosistema donde predominan corales. Bien, puede ser un buen concepto. ¿Algún otro? Sí, un ecosistema formado por corales, después esponjas y también organismos vertebrados que interactúan con ellos. Bien. Ahí ambos consideran como el concepto de ecosistema, ¿sí? De algo en conjunto, de interacciones físicos y bióticos, o sea, juegan factores abióticos y factores bióticos exclusivos, ¿no? No nos estamos mezclando en otro ecosistema, algo totalmente exclusivo, ¿no? ¿Alguno más quiere decir algo del tema del IFE? ¿Cómo lo definirían? Bien. Y también mencionaron mucho sobre la presencia de corales. Uno de los conceptos que uno busca cuando busca de arrecifes coralinos dice que pertenecen al piso infralitoral, tónicos, localiza entre estos grados, 30 norte, o sea, cerca de los trópicos, ¿sí? O sea que acá hay un porto con el concepto de ubicación y una temperatura anual entre 23 y 25 grados, o sea, cálido. Aguas cálidas, donde se facilita la precipitación de carbonato, una ubicación tanto geográfica como también en el mar, en qué parte, no llegan a profundidades y requieren algo de agua agitada para evitar el depósito de agua, ¿sí? Ahora, ¿cómo estudiamos los arrecifes fósiles? Nuestros conceptos son totalmente biológicos, de ecosistemas y con características ambientales que en los fósiles son difíciles, en el pasado son difíciles de definir, ¿sí? Yo decía, bueno, cuando tengo presencia de corales, bueno, algún corales especial no, porque a corales vamos a tener presencia en muchos sectores, pero no necesariamente formando arrecifes. Hay corales actualmente que viven, que no forman arrecifes, ¿sí? Entonces, se vio la necesidad de poner una definición, cómo esto lo ves en el registro fósil, o cómo esto lo puedes estudiar en el registro fósil, cómo lo puedes identificar en el campo. Entonces, ¿qué se ve? Unas masas gruesas, la definición estratigráfica, unas masas como unos domos lateralmente restringidos, sí que se hacen a los laterales mucho más agudos, de roca carbonata o carbonática o carbonatada, significa que la presencia de carbonato de sodio es muy importante, como mencioné aquí arriba, y bueno, que contrasta con otro al costado, o sea que tanto laterales como arriba son otros tipos de rocas, entonces hay un contraste en estos depósitos donde los esqueletos fósiles pueden no estar presentes. Esa es la definición. O sea, es una estructura de carbonato que desarrolla relieve en el fondo marino, ¿sí? Vamos a una definición más geológica y arquitectónica, ¿sí? Está construido por organismos llamados constructores que viven fijos en ese sitio. En este caso actuales son los corales, principalmente. La formación y crecimiento de un arrecife depende especialmente de estos organismos y puede ser de distintos tipos. Entonces, por ejemplo, arrecifes modernos están dominados por corales
tenemos algas calcáreas, corales los esclerotínidos, tenemos esponjas, estrellas de mar, caracoles, peces, crustáceos. ¿Sí? Si uno ve acá, en el lecho o en la base, ve como un domo, como un relieve positivo, ¿sí? Que es simplemente a veces la acumulación de las conchillas o de estos restos carbonáticos de los propios corales que van muriendo y se van depositando en el fondo, y la nueva generación o la nueva comunidad se van, digamos, estableciendo por arriba. Entonces es una forma de domo, de alguna manera, con relieve positivo de carbonato de calcio, que el origen orgánico de todos estos organismos con también precipitaciones inorgánicas. Bueno, en el Cámbrico tenemos los primeros arrecifes formados por metazoos, ¿sí? Por ahí podrían haber escuchado que la profesora Nedinger o en otros lugares menciona que los arrecifes en el Precámbrico eran formaban los estromatolitos. O pueden haber leído en algún texto que los estromatolitos eran los primeros formadores de arrecifes para el Precámbrico. Sí, acuérdense que los estromatolitos su origen está relacionado con son organismos de cianobacterias, no son de origen con metazoos, no son metazoos. O sea, los primeros arrecifes formados por metazoos tenemos a partir del Cámbrico y formado por un grupo de esponjas, ¿sí? Corales no participan en la construcción de estos arrecifes, ¿sí? Que son arcocidios, ¿sí? Que este grupo que yo le comenté que eran exclusivamente del Cámbrico. Hay una biota, ¿sí? Pequeña, pero si ustedes ven, hay un domo positivo de carbonato de calcio con restos muy abundantes de este tipo de esponjas, ¿sí? Entonces tenemos a los arqueociata, que en el Cámbrico, que es un grupo de esponjas muy simple, y tiene un ósculo principal, una pared muy simple, perforada, y que son organismos que son primeros constructores de arrecifes para el Paleozoico, los primeros constructores de arrecifes metazoos, ¿sí? O sea, pregunta, ¿quiénes son los primeros constructores de arrecifes o los primeros arrecifes en el Cámbrico? Son los arqueociatas, ¿sí? Una clase de esponjas, ¿sí? Con esqueleto calcáreo. Después, para el Ordovícico, dijimos, se diversifican todos los grupos, también van a aparecer un rol proteico los corales, pero son los mismos corales que tenemos hoy en día. Son otros grupos de corales, son los desmospongias, de esta clase de biología muy dominante del Paleozoico, los que toman el rol de constructor de arrecifes. Entonces tenemos los listístidos y los tetratilomorfos, van a formar comunidades, ¿sí? Y constructores en el Ordovícico temprano. Este estudio del arrecife ordovícico se lo hizo acá en San Juan, en la precordillera, ¿sí? Nosotros nos vamos a San Juan, en la precordillera tenemos los carbonáticos ordovícicos, con un gran representante de corales, de litios y más otros grupos, cefalópodos y braquiópodos que vamos a ver. Pero tenemos arrecifes fósiles, uno de los más antiguos, en el Ordovícico, aquí en San Juan, ¿sí? En la precordillera. Después, el resto del Ordovícico, hasta el Devónico, por eso acá hay una extinción de Devónico-Carbónico, los que toman el rol de constructores principalmente son los toporatas, ¿sí? Ahora vamos con este grupo. Es exclusivamente también es exclusivamente fósil, ¿sí? Es macizo, calcáreo, y en la roca, nosotros tenemos representantes fósiles para que lo puedan ver, es muy difícil de ver, de distinguir que es un, digamos, de alguna manera, esqueleto calcáreo macizo, pero si uno le hace un corte transversal o mira la superficie, va a haber pequeños montículos o mones que se denominan, y en el interior va a haber un montón de trabéculas, depósitos horizontales, verticales, que tienen toda una nomenclatura, se llama la dinámica, que según la disposición y la complejidad se puede diferenciar especies, ¿sí? Entonces, esto
de alguna manera para estudiar los arrecifes fósiles, de alguna manera necesitamos hacer un corte petrográfico o un corte en detalle para ver la estructura interna de los corales y de las esponjas. ¿Estamos? Después, acuérdense que los tromatoporatas son, digamos, vamos con las esponjas, ¿sí? Después, con todos los niveles, tenemos dos grupos importantes que aquí sí usted tiene que saberlo y lo van a ver en el TP, que son la subclase tetracolaria, que es denominado rugosa, también lo pueden encontrar, ambos no. Digamos, del cáliz, se forman también unos tabiques que están unidos lateralmente y verticalmente y forman un llamado disepimento, unas tablas. Después en el TP yo le tiro esto y lo dibujo en el pizarrón para que quede más claro. ¿Sí? Pero es algo complejo, típico de este grupo. Estudiar antozoo, estudiar pólipos, es estudiar la interna de los coralitos, de cómo están formados y cómo se disponen las tablas. De esa manera nos podemos ubicar a qué grupo estamos presentes. Bueno, estos fueron también constructores de arrecifes desde el Ordovícico hasta el Pérmico, y acá vemos otro fósil, otro ejemplo. El cáliz, acuérdense que es el lugar donde estaba el pólipo, ya el organismo, la parte blanda, ¿sí? Y después todo lo que es el coralium, ¿sí? Que es la parte externa o la parte inorgánica o la parte que se preserva fósil con las líneas de crecimiento y bueno, todos los tabiques internos, ¿sí? Esto ya es una colonia de rugosa, como cada uno de los cálices, o sea, cada uno de estas verturas donde estaban los pólipos, cada uno de los individuos formando una misma colonia, ¿sí? Y cada uno de estos se llama coralino, ¿sí? Que sería como el coralium cuando tenemos organismos solitarios. Sería lo mismo, pero aquí como comparten, formando una colonia, se llama coralito. La otra subclase es tabulata, como ven, es exclusivamente colonial, a diferencia de rugosa, no existen formas solitarias, y cada uno de se llama tabulata porque cada uno de los hitos está interconectado por tábulas horizontales. Entonces, por ejemplo, para el silúrico, vemos representantes, constructores de arrecifes de los tabulatos, como vimos recién, los nidarios, tenemos también corales de los rugosos, partes, y tenemos también ciega y estos matoporata que no están dados aquí, pero debería ser como toda la parte constructoras. Lo que aquí está mostrando principalmente esta imagen es la gran diversidad y protagonismo de los corales, de los nidarios, tanto de tabulata como de los tetracoletos rugosos en la construcción de arrecifes paleozoicos. ¿Sí? En el Devónico es el boom de los arrecifes, como es el momento de mayor expansión y desarrollo de arrecifes. En Australia hay un yacimiento muy y es tan complejo y tan interesante este arrecife. Se ha podido estudiar cómo fue la secuencia de la evolución del arrecife desde los primeros organismos que colonizan el sustrato hasta la que se establece el arrecife de manera, digamos, como ecosistemas. Esto lo menciono porque lo bueno de estudiar los arrecifes fósiles es que podemos ver la transición,
o sea, estudiando de la base del crecimiento hacia la parte superior, cómo fue la evolución de un arrecife, cuáles fueron los primeros organismos pioneros que colonizan el sustrato, fijan el sustrato, y después llegan los organismos y se establece el ecosistema complejo con predadores, con presencia por ejemplo, entonces este es un buen ejemplo en el Devónico de Australia, que se ha estudiado y hay muchos estudios sobre arrecifes fósiles de esta gran barrera de coral. Para el carbonífero pérmico, lo caen un poco, principalmente para el carbonífero, es un clima bastante frío a nivel mundial. Y en el pérmico tenemos sí, ya un arrecife un poco de barrera también, bastante heterogéneo, que se encuentra en Estados Unidos, que se llama Arrecife Capitán. ¿Sí? Para el pérmico, ya no son tan, digamos, tan importantes como constructora de arrecifes, sino ya hay una comunidad tanto de esponjas como de briozoos. Si hay una relación de esponjas, unas esponjas grandes, gigantes, y briozoos. ¿Los corales influyen en la formación? Sí, en el pérmico, pero en el pérmico están un poco animados por la extinción devónica, entonces toman mucho más los briozoos y las esponjas. Bueno, para el Mesozoico, la extinción triásica en todos los corales que nosotros vimos, los rugosas, los tabulados. Así como en el Triásico hay unos parches de arrecife o algo pequeños, no hay nada que se forme de manera grande, gigante, relevante. Hay una presencia de unos tromatoporideos, puse acá esos tromatoporata que vimos, esas esponjas, entre comillas, porque no están seguros de los mismos grupos que los paleozoicos. ¿Sí? Para el Cretácico hay una formación de arrecife rudista de bivalvos, principalmente por bivalvos, muy interesante. Los bivalvos son totalmente distintos, tiene una morfología muy rara. Después, cuando entremos los bivalvos, se les va a mostrar. Y a partir del Jurásico en adelante, toman, ¿sí?, los primeros colares creatíneos. Son los colares que conocemos, ¿sí? O sea, son los formadores con arrecifes que conocemos hoy en día. Que a partir del Mesozoico, principalmente del Jurásico, hacia adelante tenemos los primeros formadores de arrecife por los colares creatíneos. Por lo tanto, podemos un protagonismo mayor a partir del Triásico, principalmente en el Jurásico medio, por eso dice acá post-triásico, perdón. Y para el Paleozoico, a partir del Ordovícico hasta el Pérmico, los corales tabulatas son los principales constructores de arrecifes. Fíjense aquí cómo se ve distinción devónica magnitud para el carbonífero y el pérmico. Ya no existen arrecifes tan grandes como el arrecife Capitán, que es un arrecife también importante, pero no de tanta magnitud fuera el devónico. Y estos grupos están más diezmados, ¿sí? No son tan abundantes y tan importantes en la construcción de arrecife como lo fue para este momento. Algunas consideraciones finales. Tenemos en el precámbrico van a encontrar arrecifes formados por estromatobolitos, o sea, hacen las bacterias, no son metazoos. Algunos les dicen arrecife, otros no. Según el concepto que vimos, es muy difícil clasificar arrecifes y estudiar arrecifes. Pero arrecifes formados por metazoos es a partir del cámbrico. Los primeros formadores son los arcociátidos, ¿sí? Son las esponjas arcociáticas. ¿Vamos? Después, en el Ordovícico, ya tenemos presencia de corales,
que vimos en el caso de Argentina y en el caso a nivel mundial que están los robots tabulados. También en el silúrico devónico tenemos importantes formaciones de los astromoroides, que son estas esponjas calcáreas que vimos los mamelones, con esas tabulaciones internas, rugosos tabulados, que están aquí, ¿sí? Los diarios, los formaciones de arrecifes muy fragmentarios, pero ya no tienen un mismo principalmente los corales o las esponjas. Como ven, es una comunidad de esponjas, con corales, con briozoos, con algas. Entonces hay otro tipo de complejidad en estos arrecifes al final del Paleozoico. Y de vuelta para el Jurásico y en adelante, ya los corales queratinio toman el protagonismo de la formación de arrecifes. Sí. Espero que se haya entendido algo y si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer también el jueves. En la clase práctica vamos a ver principalmente esponjas y nidarios, así que vamos a repasar esto, lo puedo repetir nuevamente todo esto, pero el enfoque que yo le quiero que ustedes tengan es dos cosas. Uno, el origen de los grupos es complejo. Según el registro fósil, los nidarios aparecerían en el precámbrico. En el carbón cámbrico ya tenemos representantes de nidarios, pero las esponjas sí o sí en el registro aparecen en el cámbrico, no antes. Eh, ambos son muy importantes en la construcción de arrecifes, unir de ese lado del Paleozoico, tanto en el Paleozoico han cambiado los roles de cada uno y de los grupos, también representantes en la construcción y formación de arrecifes. Esa es, digamos, la idea principal para estos grupos. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Están ahí o se fueron? Sí, no, personalmente, profe, sin ninguna duda. Está bien, seguramente surjan dudas cuando bueno, tipo se cortó un poquito, pero está este video, el de esta clase, que como el año pasado fue realmente individual, quedó, así que lo podemos aprovechar y escucharlo y verlo. Y bueno, y el jueves que viene vamos a ver un poco de braquiópodos y moluscos. Espero que sea más interesante, vamos a vernos por lo menos presencialmente, así que vamos a ver si podemos generar también algún tipo de clase así de debate y seguramente le esté mandando un mail con algunos archivos para que puedan leer. Es importante que ustedes puedan leer, aunque sea antes de entrar a clase, no hace falta imprimir, lo pueden descargar del celular y después lo pueden ir leyendo antes, cuando están en el colectivo o están yendo a clase, por lo menos una leída general, pues es importante para que podamos después construir en la clase algunas ideas y cuestiones y conceptos que le van a ser útiles para el parcial y para comprender también el tema. Así que bueno, nos vemos, que tengan una buena tarde y nos vemos el jueves, si va todo bien. Gracias, Perfecto, profe. profe, nos vemos. Dale, chao, Gracias. chao. Nada más el jueves.